herejes que protestaban, que querían imponer una visión parcial de alguna verdad de la fe, y entonces pues se separaban de la Iglesia y buscaban el refugio en el poder civil, que es exactamente lo que hizo Enrique VIII, el fundador, por decirlo de algún modo, del anglicanismo. Hay una película que merece mucho la pena, que es donde se ve este proceso, que es muy antigua, Un hombre para la eternidad. Es la historia un poquito del final de la vida del que fue canciller de Enrique VIII, Tomás Moro, Santo Tomás Moro, ¿no?, que murió mártir en aquel momento. Bueno, entonces él empieza a ver que la Iglesia de Roma ha permanecido fiel en la defensa de la fe, y que el anglicanismo es el que se ha ladeado ligeramente, ¿no? Entonces empieza a entrar en crisis. Este profesor de Oxford, que ya tenía una raigambre en el humus de la universidad ya muy importante, era un hombre con mucho peso teológico, no había prácticamente nadie, quitando algunos profesores ya muy mayores y eminentes, pues que le hiciera sombra, ¿no? Y este hombre, en ese momento hacia los 44 años, se retira a Littlemore, deja todo, deja las clases. Esta es la foto de Littlemore, que es un anejo de Oxford, un pueblecito cercano a Oxford. Ahí en una zona construyen esos barracones que se ven ahí a la izquierda, una pequeña capilla. Yo tuve el privilegio de poder estar hace 2 años allí, la capilla donde él, ahora veremos, termina confesándose con un dominico, que también es beato, Domenico Barbieri me parece que es, y allí se retira a pensar, a ver si la Iglesia en la que él ha nacido, a la que él ama profundamente, es la Iglesia de Jesucristo, porque le empiezan a entrar dudas. Una de esas dudas aparece en un artículo del cardenal Wiseman, que era el cardenal católico de Londres, en la que cita a San Agustín una frase que a Newman se le clava en el alma: Securus judicat orbis terrarum. El juicio de la Iglesia entera siempre es cierto. Y él piensa, claro, la Iglesia de Inglaterra se ha apartado de la Iglesia, de la original, de la única Iglesia. Y si el resto de las iglesias piensan igual y nosotros no, a lo mejor estamos equivocados. Entonces, cuando se retira y empieza a escribir una obra que se llama así, es una de las obras más importantes de la teología católica de los últimos siglos. El ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Cuando él empieza a pensar, dice, vamos a ver, él está prácticamente convencido de que la Iglesia de Roma es la buena y que la Iglesia de Inglaterra es la que se ha separado. Pero le queda una última objeción. ¿Por qué los católicos han añadido verdades al depósito de la fe primitiva? Es decir, nosotros cuando rezamos el credo hablamos de persona, de substancia, que son términos que no aparecen en la Biblia. Son términos de la filosofía griega que a los protestantes les fastidia enormemente porque no están en la Biblia. Sabéis que los protestantes son todo lo de la Biblia y nada más que la Biblia, ¿no? Entonces Newman se hace esta pregunta y dice, bueno, y entonces él, como es un estudioso profundo de los santos padres, en todos aquellos siglos en los que se van forjando los credos católicos, él entiende que los papas o los concilios echan mano de la filosofía pagana, la filosofía griega, para introducir estos términos que explican mejor el misterio, de manera que con estos términos de la filosofía griega defienden el dato bíblico en su explicación.
Y entonces él, bueno, pues termina dándose cuenta, dice, es que no es una corrupción de la doctrina, que la Iglesia de Roma meta en el credo términos paganos, de la filosofía pagana, si es para defender la fe. Entonces, en ese libro, él desarrolla 7 notas que dice deben ser las que tenga una doctrina que pueda cambiar su expresión en el tiempo manteniéndose la misma. Esto es justo exactamente lo que dirá Charles Darwin en El origen de las especies 14 años después. Y que Newman ya se anticipa a todo esto con las ideas, no con los animales, ¿no? Las especies. Entonces él no termina este libro. Yo cuando estuve allí en Littlemore, cerca de Oxford, pude ver la última página de este libro manuscrito, en la que termina con unos puntos suspensivos porque ya no quiere escribir más, porque ha llegado al convencimiento de que la Iglesia de Roma es la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia anglicana es la que está equivocada. Entonces allí mismo el padre Domenico Barbieri, que estaba católico, capuchino, que estaba de misiones en Oxford, es llamado por él y es bautizado bajo condición y en una capilla muy pequeñita que hay allí en Littlemore, y entonces se hace católico. Y bueno, pues junto con él en los meses siguientes él se fue a Roma y le siguieron unas 300 personas escalonadamente. Algunos profesores también, amigos suyos, porque ya digo, es que él era un hombre que tenía un peso tremendo, ¿no? Y